El tablero se rompió el pasado 3 de enero. La operación militar desplegada por la administración Trump, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos, marca un inquietante déjà vu en la región, evocando fantasmas de intervenciones pasadas como la de Panamá en 1989, pero en un escenario global mucho más volátil. Este hecho representa un salto drástico. Pasamos de la guerra jurídica y las sanciones económicas a una intervención militar directa que viola la Carta de las Naciones Unidas. Esto no solo ha polarizado el mundo, sino que ha encendido alarmas en el sur global y los BRICS sobre la fragilidad de nuestras soberanías frente a las grandes potencias. Sin embargo, más allá del choque geopolítico, la verdadera tragedia es la incertidumbre interna. La salida forzada del dictador ha dejado un peligroso vacío de poder donde la legitimidad constitucional choca con la realidad de una intervención extranjera, dejando a la población en el limbo. En este episodio de Aldea Mundial analizaremos todas las aristas de esta crisis, desde el peligroso precedente que esto sienta en la región hasta el futuro inmediato de una Venezuela que hoy navega en aguas desconocidas. Quédese con nosotros para entender lo que los titulares no nos están contando. Hola a todas las personas que se están conectando a Aldea Mundial, el podcast. Una vez más, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Aldea Mundial, estrenando la tercera temporada de Aldea Mundial, el podcast. Los teníamos abandonados porque en agosto del año pasado hicimos nuestro último capítulo por diferentes tareas que veníamos asumiendo parte del equipo, pues no pudimos darle continuidad y han pasado muchas cosas en el mundo que no hemos podido comentar, pero que sin duda el hecho que sucedió hace unos cuantos días en Venezuela, pues es un hito importante en el escenario internacional, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. Y eso nos ha impulsado a retomar otra vez Aldea Mundial, a poder volver a hablar con ustedes, cambiar opiniones y hablar sobre la realidad internacional desde una mirada del sur global. Pues bien, ante esta situación que se vive y que se está viviendo en Venezuela, pues no queda más que hablar y explicar un poco y entender un poco todo esto, que sin duda aún va a faltar muchos temas y va a faltar mucha más información conforme se desarrollen los eventos, pero es importante poder introducirnos y tener al menos un panorama general en medio de tanta información que se nos rota por los medios de comunicación. En eso, pues yo, para hablar de este tema sobre Venezuela, sobre la salida de Maduro y demás, pues tenemos a Ronald Rodríguez. Ronald, que siempre nos ha acompañado hablando de Venezuela, que yo creo que es la persona en Colombia que más sabe del tema venezolano, pues él es magíster en ciencia política, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y dirige el podcast Esto no es una frontera, es un río. Entonces, bienvenido, Ronald, ¿cómo has estado? Feliz año con toda esta información, con todos estos caos. Andrés, muchas gracias por la invitación y en efecto ha sido un año bastante complejo este 2026 con un panorama muy complejo para la región, pero sobre todo para Venezuela, para nuestro país hermano. Perfecto. Pues bueno, yo presento a Andrés Aristizábal, internacionalista y director de Aldea Mundial. Y pues nada, vamos a comenzar a hablar un poco del tema. Con Ronald ya hemos hablado bastante, digamos, cada año hemos tenido un programa especializado en Venezuela. En el 2024 hablamos luego de los resultados electorales y cómo en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro se roba las elecciones, no reconoce los resultados electorales y hasta hoy del día de hoy tampoco sabemos cuáles fueron los resultados certeros de ese proceso electoral. El año pasado, en el año 2025, iniciando el año, hablamos en el marco de esta posesión de Nicolás Maduro cuando se posesionó en su nuevo gobierno a nivel interno. Y pues teníamos un contexto en ese momento, pues también estaba llegando, posicionándose Trump. En ese momento hablábamos de unas ciertas situaciones que se venían presentando y que no sabíamos a ciencia cierta cómo iba a ser el devenir de la administración Trump frente a Venezuela, porque pues habíamos visto comentarios diversos, estamos hablando en enero del 25, y pues sin duda eso se fue desarrollando una serie de elementos, comenzó a tomarse una prioridad como Venezuela en la dinámica de la política exterior estadounidense, sobre todo de la confrontación, que deviene o termina con la intervención militar del pasado 3 de enero. Entonces, pues yo quisiera arrancar ahí, en la intervención militar, porque hemos hablado mucho de esta intervención militar, se habla de la acción, pero pues quiero comenzar de lo grueso, es decir, de lo que significa esta situación para ir hablando de los elementos políticos que se van a ir soltando de este hecho. Mm, para ti, digamos,
Ronald, porque esto se ha debatido mucho en muchos espacios, es la intervención militar de Estados Unidos deviene en una violación del derecho internacional. A tu concepción, digamos, es una violación, una injerencia, eh, y se debería rechazar a pesar, digamos, que esto que se saca Maduro o no. ¿Cómo tú ves esto que ronda, digamos, en muchos lados, esta visión dicotómica del asunto? Yo creo que es una violación del derecho internacional sin lugar a duda. El gobierno de los Estados Unidos decidió llevar a cabo una operación violando la soberanía de Venezuela, violando su espacio aéreo, violando su espacio territorial y particularmente extrayendo a la persona que detentaba el poder en la presidencia, independientemente de que fuera un dictador y un dictador violador de derechos humanos. Tal vez lo que ha atenuado, lo que ha marcado un poco la dinámica es que, claro, al ser un violador de derechos humanos, al ser un dictador, la acción de Estados Unidos se ve en algún sentido justificado y muchos venezolanos lo celebran y con razón, porque Nicolás Maduro desde que ascendió al poder en 2013 es quizá el presidente que más ha logrado una lógica de persecución a la población. Hoy en Venezuela los ciudadanos tienen miedo de salir a la calle con sus dispositivos, pero eso no es solamente porque haya caído Nicolás Maduro, sino porque eso fue una realidad que estableció la dictadura venezolana. Sin embargo, eso no le quita que sea una violación del derecho internacional. Es preocupante porque el argumento sobre el cual se hace es la declaratoria de Nicolás Maduro como un actor narcoterrorista y eso es lo que justifica la acción para los Estados Unidos dentro de la legislación norteamericana, pero dentro del derecho internacional esa justificación no cabe. Ya todo el movimiento que tenía Estados Unidos en Venezuela era bastante cuestionable. Yo estoy en la misma línea de Human Rights Watch, quienes han declarado que las ejecuciones extrajudiciales, no los delitos de guerra, porque en Estados Unidos se está debatiendo si eso no es un delito de guerra, en tanto que es la guerra contra las drogas, supuestamente el haber bombardeado lanchas es un delito de guerra o no. No, realmente no estamos hablando de delitos de guerra, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Una persona por llevar narcóticos no tiene por qué ser asesinada, tiene derecho a ser presentada ante las autoridades, a presentar un caso y a que la justicia determine si es culpable o no es culpable. En el caso de los Estados Unidos venía haciendo ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe e incluso también lo está haciendo ya en el Océano Pacífico. Sí, Fico. Y obviamente pues esto marca un punto en el cual Estados Unidos ha tomado el caso venezolano para ejercer un poder desproporcionado en la región y hacer una dinámica en la cual impulsa sus intereses, sobrepasando todas las lógicas del derecho internacional y sobrepasando la soberanía de los países. Esto es una ruptura del statu quo en la región. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Estados Unidos, porque ya no solamente está amenazando a un dictador, sino que el presidente de los Estados Unidos no ha tenido ningún problema en igualar la situación de Venezuela con México y con Colombia, gobiernos a los cuales ha amenazado, porque el término Claro. es una amenaza, además de una forma bastante grosera, lo que no tiene justificación. Obviamente todos estamos, o un número importante de latinoamericanos sentimos algo de alivio por la caída de Nicolás Maduro. Lo triste es que también la dictadura se está continuando. Entonces, al Sí, final sí, esta sí. acción no fue para la liberación o retorno a la democracia, sino fue una acción unilateral de los Estados Unidos y de hecho todo parece indicar que es más por sus intereses energéticos. Tendremos que ver cómo se desarrollan los próximos días, semanas, meses e incluso años. Claro que sí, Ronald. De hecho, bueno, vamos a ir andando un poco de eso, cuál va a ser el devenir con la poca, o pues, con la información que nos han venido entregando, con las lecturas que podemos hacer frente a la realidad. Sin duda, yo parto contigo que el tema venezolano, el tema de Venezuela ha sido como un leitmotiv del gobierno Trump para estrechar sus brazos a nivel militar en la región, algo que no se veía desde hace mucho tiempo, digamos, como una amenaza constante. Ya veremos un poco para sus intereses y demás. Volviendo al tema, acá hay un elemento que se cruza, porque finalmente, como tú lo decías, eh, para la mayoría de la gente, el hecho de que saliera Maduro, pues es un alivio en cierto sentido, pero esto no solamente está cruzado por el hecho de la categoría de dictar, sino también hay un trasfondo ideológico que se ha venido mermando mucho en el debate cuando estamos hablando de esta situación, y es que lo transformamos en blanco y negro, ¿sí? Y principalmente está acá una cosa que me pareció muy interesante, que es el concepto, ¿sí?
cuando hablamos de lo que sucedió más allá de la intervención militar, que yo creo que eso no hay discusión, que es una decisión unilateral, sobrepasa el derecho internacional, hay una intervención militar directa en el país. Sobre cómo se le llama a esto. Esto es un secuestro, es una extracción, ¿sí? Y esto ha venido con, digamos, manifestándose en un entramado, digamos, ideológico jurídico. Entonces, algunos, por cuestiones ideológicas, no lo llaman de ninguna de estas dos formas, otros lo llaman un secuestro como tal, muy vinculados, digamos, al gobierno que aún está, digamos, eh, con Rodríguez, pero quiero que hablemos un poquito. ¿Este debate es ideológico o realmente es jurídico? O sea, en mi percepción, y esto lo digamos ya, pues básicamente, al hacer una acción que viola, digamos, el derecho internacional y una intervención directa que saca a el presidente, pues al dictador en este caso, pero sigue siendo, digamos, la cabeza del Estado, pues yo lo interpreto como un secuestro, ¿sí? No sé, digamos, a nivel jurídico internacional esto tiene un nombre o como tú lo ves, más allá, digamos, del debate ideológico, porque pues acá el debate ideológico a veces, muchas veces la ideología supera, o el fanatismo supera, el dogmatismo principalmente, supera un poco estas categorías. En efecto, Andrés, y creo que sobre eso precisamente va a rondar la defensa de Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro fue presentado ante una corte en los Estados Unidos el día lunes y en este momento uno, digamos, el abogado defensor de Nicolás Maduro dio a entender que uno de los elementos que van a poner sobre la mesa es primero que Nicolás Maduro es un presidente y en tanto presidente tiene, digámoslo así, un poder de ser reconocido como jefe de Estado y de ahí que Nicolás Maduro haya dicho en su intervención que él es el presidente de Venezuela. Eso va construyendo ese argumento. Igual la dinámica de la defensa es un poco alegar qué tan legítimo es que un Estado vaya por el jefe de Estado de otro país, lo saque del país y lo lleve ante la justicia. Estados Unidos o la Fiscalía lo quiere presentar como el cumplimiento de una orden judicial, el cumplimiento de una orden judicial de los norteamericanos frente a una amenaza potencial, pero el caso empieza a complejizarse porque la defensa quiere demostrar que en tanto que presidente tiene inmunidad y esa inmunidad daría lugar a que en efecto la situación sobre la cual Nicolás Maduro fue llevado a los Estados Unidos fue a partir de un secuestro. Nosotros en Colombia tenemos un episodio un poco similar, yo no sé si la gente lo recuerda, pero Rodrigo Granda, quien era uno de los Claro. cancilleres de las FARC, estaba en territorio venezolano y las autoridades colombianas, estamos hablando más o menos, si la memoria no me falla, de diciembre de 2006, hicieron una 2006, acción, 2007, sí. sí, hicieron una acción en la cual cuerpos de seguridad venezolanos lo trajeron hasta la frontera colombiana y en Colombia lo capturaron. Que obviamente pues fue un secuestro. Lo que pasa es que Colombia lo que tuvo fue el cuidado de que lo sacaran los venezolanos y que lo trajeran hasta la línea de frontera y en la línea de frontera es donde se le captura. Pero en ese momento claramente era un secuestro. En el caso de Nicolás Maduro, en efecto la argumentación y el debate va a estar en torno a si fue un secuestro, la justicia o bueno, el gobierno de los Estados Unidos quiere presentar desde la fiscalía que fue una detención y obviamente lo que sabemos es que se llevó a cabo una operación militar de unas características además muy llamativas. Estamos hablando de una operación que yo no recuerdo una operación que haya logrado un resultado tan alto porque uno pues es toda la capacidad de un Estado defendiendo a una persona y logran entrar y sacarlo. Se suponía que Venezuela tenía un Sí, escudo, tenía antimisiles, tenía toda una estructura para sí, evitar claro. cualquier tipo de esta naturaleza y vimos finalmente volando helicópteros por encima del cielo caraqueño sin ningún problema. Ese es Ahorita parte vamos a entrar. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Qué pena ahí cortarte porque pues vamos a hablar de eso, porque sin duda es bastante particular la forma pues hay lecturas políticas en torno a por qué se dio de esa manera.
Pero, Yo en mi pero, caso, por ejemplo, yo la palabra que estoy utilizando para hablar del caso venezolano es extracción. Si la justicia norteamericana determina que la detención fue ilegal, sin lugar a duda va a ser un secuestro. Y si la justicia norteamericana determina que fue una detención, pues esa es una violación al derecho internacional porque ningún otro país puede pasar por la soberanía de otro impunemente. Entonces, el término que yo suelo utilizar cuando me refiero al caso es la extracción. Hay que ver qué determina la justicia, porque será la justicia de los Estados Unidos la que fije si el proceso de captura fue realmente legal o no. En mi opinión, no lo es, por lo menos en el derecho internacional, bajo ninguna circunstancia. Habrá que ver dentro del ordenamiento jurídico norteamericano si lo es o no lo es. perfecto. Y ya para acabar esta parte que estamos hablando de todo del carácter de intervención, hay una dicotomía en particular y lo he visto mucho en redes sociales últimamente y es, ¿cómo podemos argumentar? O sea, nos colocan esta visión de blanco y negro es o yo estoy a favor de la intervención en Estados Unidos o estoy a favor de Maduro, lo cual pues a mi concepto no tiene que ser así, es decir, no es excluyente. ¿Por qué, digamos, uno puede rechazar la dictadura de Maduro y a la vez estar en contra de las acciones intervencionistas de Estados Unidos? Pues, digamos, desde tu posición. Bueno, primero la dictadura de Nicolás Maduro es una dictadura que estuvo en un proceso de negociación precisamente con los Estados Unidos durante más de 3 años para buscar una salida democrática. Esa salida democrática era un proceso electoral que se celebró en 2024 y que tenía como objetivo evitar que se llegara a este punto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el régimen decidió burlar los resultados de esa salida democrática y durante los últimos 18 meses estuvo implementando toda una dinámica de persecución y un aparato represivo que venía creciendo. Es más, una noticia que pasó un poco de agache al finalizar el año 2025 es que el régimen había logrado hacer algo que aspiraba hace mucho tiempo y que es casi que pasar de una dictadura autoritaria a una dictadura totalitaria. ¿Por qué? Porque por primera vez el régimen iba a poder cruzar todas las bases de datos del Estado y utilizarlas como una herramienta de persecución. En la noche del 24-25 y la semana posterior de diciembre se hizo toda una dinámica de manejo de datos en Venezuela en la cual el régimen podía prácticamente que individualizar la persecución. Entonces, esto ya lo había intentado la Revolución Bolivariana hace muchos años con Hugo Chávez, cuando cruzaron las bases de datos de las misiones sociales, que era la política social venezolana, con aquellos ciudadanos que firmaron por el referendo revocatorio para sacar a Hugo Chávez. Entonces, aquellos ciudadanos que habían firmado por el referendo revocatorio los cruzaron con las bases de datos de las misiones sociales y si una persona había firmado, por ejemplo, contra Hugo Chávez, no podía acceder ni a los programas educativos, ni a los programas de salud, ni a los programas de capacitación de empleo, nada de eso le permitía el sistema. Obviamente era política social direccionada y el impacto fue duro para muchas personas y obligó a que muchas personas dejaran Venezuela, pero lo que estamos hablando hoy es que el régimen había logrado llegar a una lógica de sistematización de la persecución en la cual un ciudadano que eventualmente en una red social hablara mal del régimen o incluso ahora que detuvieron a Nicolás Maduro expresara algún tipo de felicidad por la operación norteamericana, el régimen de inmediato puede cruzar toda esa información y empieza a bloquearle el acceso a renovación de documentos, cédulas, pasaportes, el acceso a cupos escolares para sus hijos, el acceso a medicamentos en materia de salud, la dinámica de penalizaciones en la parte de impuestos, una lógica de persecución donde el ciudadano queda completamente acorralado, muy parecida al sistema de puntos chinos, de puntuación social que hay en China y que las dictaduras hoy lo que tienen es una lógica en la cual utilizan la inteligencia artificial para manejar grandes volúmenes de información y un nivel de persecución que llega hasta el individuo. Por eso se habla de una dictadura totalitaria, porque la vida privada empieza a ser fracturada por el dominio del Estado que ya no te permite atender a tu hijo en una institución médica porque en algún momento dijiste que había una dictadura en Venezuela. En ese momento nos encontrábamos cuando ocurrió lo de Nicolás Maduro. Entonces,
Sin lugar a duda, la situación en Venezuela es una situación absolutamente calamitosa de un régimen que utilizó la democracia y los espacios de representación electoral para hacerse al poder y que hoy lleva a cabo un proyecto que se está consolidando como una dictadura, y en ese orden de ideas, una dictadura totalitaria, y en ese orden de ideas, pues lo que sucedió en Venezuela, sin lugar a duda, le da una alegría infinita a muchos ciudadanos venezolanos, más de 8 millones, casi 9 millones de venezolanos que están en el exilio y que interpretan la salida de Nicolás Maduro como un resultado casi que esperable después de que se habían dado más de 6 negociaciones, de que se hizo todo un proceso electoral buscando una salida democrática, y que el régimen, en lugar de responder con un desescalonamiento de la dictadura, con unos espacios de negociación, con unos espacios de concertación y consenso, decidió mantenerse en el poder por el uso exacerbado de la fuerza y por una aspiración de convertir la dictadura venezolana en una dictadura totalitaria. Y en ese sentido, pues obviamente muchos venezolanos dicen, ya no teníamos más alternativa, las luchas, las herramientas de lucha democrática ya no se podían estirar más. Es más, a mí siempre me ha sorprendido que en Venezuela nunca haya surgido un grupo subversivo contra la revolución bolivariana. Es muy llamativo que, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de la violación sistemática de derechos humanos, los venezolanos prefirieron irse que entrar en una dinámica en contra de las reglas de la democracia. En Venezuela hay una cosa muy bonita que yo pude experimentar cuando podía viajar a Venezuela, porque lamentablemente ahora no puedo, y era que los venezolanos muchas veces se saludaban de ciudadano. A mí me parecía muy llamativo porque recuerdo mucho en el 2007, cuando yo estaba haciendo trabajo de campo precisamente estudiando las misiones bolivarianas, y yo me encontraba con la gente tanto de gobierno y de oposición, y la gente lo saludaba, buen día ciudadano, y uno quedaba como, pero el uso sistemático de la palabra ciudadano, 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 era una cosa muy fuerte, y es que para los venezolanos el anteponerse o el contraponerse frente a lo militar, recordemos que la historia de Venezuela en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la bota militar, pues el periodo democrático fue una exaltación de la condición ciudadana y de la condición del respeto a la instancia representativa y de dinámica de partidos. Entonces, el saludo natural de los venezolanos era de ciudadano. A mí me llamó muchísimo la atención eso. Y tristemente, después de toda la gesta que ha hecho la oposición, pues llega este momento y pues es natural, normal, entendible, justificable incluso, que los ciudadanos se sientan felices por la caída de Nicolás Maduro, pero eso no le quita que sea una violación del derecho internacional, que Estados Unidos está ejerciendo un poder absolutamente desproporcionado en la región, y que cualquier país hoy se puede sentir en la misma condición que el régimen venezolano. Lo del Venezuela y lo que hace potable la situación en Venezuela es porque era una dictadura, pero en el resto de países, incluso el debate que se ha abierto en Colombia por las afirmaciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos contra el presidente colombiano, yo creo firmemente que no son casos comparables, no es equiparable. Yo no soy propiamente lo que llamen un petrista, considero que tiene un gobierno con suficientes fallas, pero el presidente Petro sigue siendo un demócrata y sigue siendo un presidente elegido democráticamente, y meter ese ruido innecesario en nuestro sistema político en el año de elección, creo que le hace un perverso favor a la democracia colombiana y nos pone en una dinámica de polarización innecesaria que ya está agudizada, que ya es compleja, y Donald Trump haciendo este tipo de alusiones en contra del presidente, pues no hay lugar a ello. Sí, sin duda, digamos, y sin duda lo que mencionas frente a lo último, digamos, ahorita vamos a tocar un poco más el tema, pero comparto tu posición, o sea, eh, por más, digamos, que por cuestiones ideológicas algunos quieran comparar el tipo de gobierno, pues es años luz la diferencia en que lo que existía hasta hace unos días o lo que existe hoy, porque todavía no se ha acabado en Venezuela, a lo que se vive en Colombia, más allá de los gustos que puedan tener las personas sobre el gobierno actual en Colombia. Eh, pero digamos, si está haciendo un uso de estas amenazas, de esta fuerza, sobre todo de estas amenazas para incidir e intervenir. Y precisamente acá voy un poco a esta parte y es, se han ido mucho especulando las razones que llevaron a Estados Unidos para llevar esta intervención militar en Venezuela. Es decir, yo creo que cada vez que escuchamos un poco más las intervenciones de Donald Trump, más nos alejamos de la discusión de que es por restaurar la democracia o la democracia como un valor, como un principio.
en este escenario. Ahí, digamos, he visto varias personas en redes sociales que han hecho la comparación, por ejemplo, en el discurso, que no utiliza la palabra democracia, utiliza como 26 veces la palabra petróleo en el marco de la justificación de la intervención. Y quería preguntarte, digamos, finalmente, luego de todo este proceso de negociación, de todo este, digamos, y ya acá actuando un poco más desde la labor de politólogo, de internacionalista un poco, ¿cuál es, pero fue la motivación? Se habla del petróleo, se habla de China, se habla de buscar un alineamiento internacional en el hemisferio occidental de manera forzada, o todas las anteriores. Tú, digamos, desde parte académica, ¿cuál crees que puede ser la motivación para decidir hacer esto? O sea, porque pues la decisión pues cruza mucho porque significa una ruptura, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. ¿Cuál es En la la, apuesta a tu en- en- consideración? en la rueda de prensa posterior a la extracción de Nicolás Maduro, Donald Trump habla de tres elementos y en un primer elemento marca que Nicolás Maduro es un narcoterrorista y que esa es la justificación para que se lleve a cabo el evento, y es que la circunstancia por la cual se saca Maduro es porque él es una amenaza para los Estados Unidos. El segundo elemento que esboza es porque los migrantes venezolanos están invadiendo Estados Unidos y están afectando a los norteamericanos. Y de hecho volvió nuevamente con el discurso que incluso utilizó en su campaña, que le permitió ganar la presidencia, y es este caso de unos ciudadanos venezolanos que ingresaron a una unidad residencial en Colorado con armas largas y que salieron unos videos. Ese video se convirtió en una dinámica masiva en Estados Unidos. En Estados Unidos mueren muchísimas más personas por armas compradas legalmente en instituciones, o sea, son asesinados por armas Sí, legales en instituciones educativas, que por los que han muerto por toda la dinámica de la supuesta criminalidad venezolana. Entonces, en Estados Unidos ese es un problema muchísimo más real, pero ese problema no se habla. En cambio, el problema de los venezolanos se exacerbó de tal manera y se convirtió en una herramienta de persecución contra los venezolanos. Y Donald Trump en ese discurso da a entender que con la caída de Nicolás Maduro los venezolanos ya se pueden empezar a ir para su país, y que ya no más de esos locos, de esos delincuentes, tal y como los calificaba él en ese discurso, un discurso xenófobo, estigmatizador, absolutamente criminalizador de la nacionalidad venezolana, completamente desproporcionado. Incluso muchos amigos venezolanos se han sentido profundamente ofendidos por las palabras de Donald Trump, porque no los baja de eso, no los baja de criminales. Y el tercer elemento que esbozó en ese discurso fue precisamente las razones energéticas, y particularmente en tema petrolero. El petróleo, hay que decirlo, es de los venezolanos y siempre lo será. Colombia y Venezuela comparten eso. En Estados Unidos uno puede llegar a tener dinámicas de petróleo privado, en Colombia y en Venezuela no, porque gracias a Simón Bolívar consideró que la riqueza del subsuelo le pertenecía al país y no propiamente a los dueños parciales de un espacio de tierra, sino que esa riqueza le pertenecía a todo el país. Colombia y Venezuela comparten esa visión. En otras latitudes, aunque nos parezca raro, no sucede eso. Si usted se encuentra en el patio de su casa petróleo, pues usted se vuelve millonario al estilo de los Beverly ricos, que era un poco esa sí, comedia norteamericana que se hacía en función de eso, de que un día dispararon al suelo y salió petróleo y se volvieron millonarios. En Colombia no, en Colombia y en Venezuela el petróleo y toda la lógica de hidrocarburos, todos los minerales, subsuelo le pertenecen al Estado subsuelo. colombiano. Entonces, ahí hay una dinámica bastante particular, y el gobierno de Donald Trump alegaba que los intereses de los Estados Unidos habían sido afectados y que les habían robado el petróleo. No, No, ese petróleo, la nacionalización, de hecho, la hace Carlos Andrés Pérez. en efecto, La nación en los no la 70. hace en los 70, no la hace el gobierno de Chávez, sino al contrario, es mucho antes que los Andrés Pérez en su primer Mucho gobierno. antes, y lo que les quitaron fueron unos derechos para hacer un ejercicio de servicio. Los norteamericanos lo que hacían era extraer el petróleo, procesarlo, transportarlo, comercializarlo, y esos derechos de explotación fueron los que les quitó Hugo Chávez y que no indemnizó adecuadamente, y que llevó a muchos casos en cortes norteamericanas, precisamente por el incumplimiento de las autoridades de Venezuela. Entonces Donald Trump marcó ese como uno de sus puntos de referencia en ese discurso, y posteriormente fue ahondando en ese punto.
Para los petroleros norteamericanos, y esto hay que decirlo, Venezuela es una de sus mayores preocupaciones. La industria petrolera norteamericana se diseñó en función del petróleo latinoamericano y particularmente del petróleo venezolano, que era el principal proveedor de petróleo antes de que se descubriera el petróleo en Oriente Próximo. El principal exportador de petróleo del mundo era Venezuela. Fue el exportador de petróleo seguro para los Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La industria petrolera de refinación norteamericana está preparada, tiene los equipos, tiene las características para el tipo de petróleo que tiene Venezuela. ¿Qué sucede? Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo, es el país con más reservas del mundo, tiene el 17% de las reservas, pero no tiene la capacidad para explotarlas. Se calcula, las fuentes más modestas hablan de 110.000 millones de dólares para poder recuperar la industria petrolera y que produzca lo que producía hace 27 años, es decir, 3 millones de barriles. Hay otros que hablan de más de 200.000 millones de dólares, pero yo creo que incluso la cifra puede llegar a ser más alta porque en los últimos años la industria petrolera venezolana, por la falta de mantenimiento, por el descuido en sus tuberías, por el descuido en el manejo de residuos, ha tenido un impacto ambiental que es muy costoso de recuperar. Solo basta ver el lago de Maracaibo, la situación tan lamentable en la que se encuentra por las fugas de petróleo. Limpiar esas fugas de petróleo no tenemos cálculos de cuánto puede costar recuperar ambientalmente a Venezuela después de la falta de atención a la industria petrolera. Entonces no es solamente la capacidad de producción que pueda llegar a tener, sino la recuperación ambiental que cuesta todo lo que ha hecho la falta de mantenimiento en Venezuela. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas norteamericanas se encuentran en territorio venezolano. Uno de sus objetivos, no hay ningún otro país, ninguna potencia extracontinental que tenga la capacidad ni geográfica por distancia, ni por tipo de petróleo para poder explotar el petróleo venezolano. El único país que lo puede hacer es Estados Unidos, ni siquiera Venezuela lo puede hacer. Venezuela llegó a tener la tercera empresa petrolera más importante del mundo a finales del siglo XX, pero esa PDVSA ya no existe. El personal técnico que la manejaba desapareció, fue expulsado de ella, más de 17.000 fueron despedidos en 2002. Es un capital humano que además ya está en uso de pensión, ya se han retirado, ya están en buen retiro, no hay una generación de relevo, Venezuela no tiene el capital humano para poder manejar su petróleo, todos esos técnicos, ingenieros de petróleos, toda esa incluso la formación, las escuelas en las universidades, la Universidad Central tiene una escuela de petróleos muy valiosa, hoy ya todo eso está desmantelado, recuperar eso le tomará lo que le tomó a Venezuela construirlo. Fueron 50 años en la segunda mitad del siglo XX. Esa capacidad técnica se realizó a partir de enviar a los estudiantes a estudiar en las mejores universidades europeas, en las mejores universidades norteamericanas con la beca Mariscal de Ayacucho y después construir un capital humano que hizo de PDVSA la tercera empresa del mundo. Hoy eso es un proceso que tardaría varios años, estamos hablando de más de 200.000 millones de dólares que se tendrían que invertir de forma sostenida en por lo menos 20 años y ahí es donde está la dificultad, porque Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo, pero si no trabaja rápidamente con ellas, ese petróleo se puede quedar enterrado, porque la matriz energética está cambiando. La matriz energética cada vez tolera menos el uso del petróleo. Por suerte también el petróleo pesado se utiliza sobre todo para asfaltos y para diésel, pero muy seguramente el diésel va a perder su valor comercial a la vuelta de 50 años porque es un elemento muy contaminante. En asfalto también hay dinámicas que están transformando el uso de los asfaltos. Ahí hay unas lógicas que hacen que o sacan el petróleo ya o a la vuelta de Oh, 50 años se quedaron esos 300.000 allá debajo y gracias, muy bien, pero no sirvió para desarrollar económicamente a Venezuela. perfecto. Ya hablamos del tema petrolero en sentido, digamos, de que sí hay un interés genuino por parte, digamos, de la industria petrolera estadounidense de intervenir y poder explotar ese petróleo, como bien nos lo señalas con tu explicación técnica y muy importante, digamos, para conocer este tema de la industria, más o menos, o cómo está la industria petrolera en Venezuela. Pero también se habla del tema, ¿tú crees que hay elementos, digamos, de contrarrestar la influencia china o principalmente estamos hablando de que el foco es petróleo y lo otro es subsidiario?
No, no, digamos, uno no puede descartar que haya un elemento muy fuerte de geopolítica. Recordemos que Venezuela fue la puerta de entrada de China, de Rusia, de Irán, de Turquía al continente. La presencia que hoy tenemos y que hoy China está encargado de las grandes obras de infraestructura, no solamente de Colombia, sino de la región, es precisamente porque lograron ingresar a América Latina por invitación de Venezuela. A los chinos no les fue muy bien con Venezuela y eso también hay que recordarlo. Sí, Los chinos tuvieron una muy mala curva de aprendizaje con Venezuela que de hecho los llevó a la forma en que hoy producen las obras en Colombia. En el metro de Bogotá no hay un tornillo que sea de producción nacional. Todo, hasta el más, la arandela del tornillo la traen desde China. No hay absolutamente nada de la construcción del metro que sea de producción nacional. Obviamente, cuando uno habla de obras de infraestructura, uno espera que las obras de infraestructura no solamente sea la lógica de hacer la obra, sino que eso dinamice sectores industriales relacionados con la obra. En el caso de los chinos, ¿por qué hacen eso y por qué se ha convertido en una línea que no pasan en sus acuerdos de infraestructura en América Latina? Porque es que con Venezuela les fue muy mal. Es más, recordemos que el tren de Aragua lleva a su nombre esta organización criminal porque era la construcción de un tren y los sindicatos de esos de la construcción del tren, los sindicatos de trabajadores de la construcción del tren fueron los que terminaron convertidos en las bandas criminales de hoy. Y era porque el Estado venezolano hizo una lógica de corrupción, de distorsión, la gente de las cárceles ponía a los empleados que iban a trabajar en la obra, fue una cosa muy compleja y los chinos tuvieron una muy mala experiencia. ¿Qué pasa? Que todavía Venezuela tiene una deuda importante con los chinos. Los cálculos hablan de 150.000 millones, pero yo todavía no tengo la cifra exacta de cuántos puede llegar a ser la deuda, además porque es más fácil saberlo por el gobierno chino que por el gobierno venezolano que alega cuestiones de seguridad nacional para no develar la cifra. Lo único que sabemos es que más del 63% del poco petróleo que produce Venezuela se va para China, para pagar parte de esa deuda. Es decir, Venezuela no solamente está empobrecida, porque la industria petrolera esté mal, sino porque la gran parte de ese petróleo se va para pagar una deuda que habían contraído con los chinos. En el caso de Rusia, sin lugar a duda, a Estados Unidos les molesta mucho que Rusia haya logrado hacer una penetración en el continente, que se haya convertido en proveedor de armas de varios de los países de la región y obviamente la presencia más importante la ha tenido en Venezuela. Entonces es una forma de llamar la atención a estas potencias y decirles, esta es mi zona de influencia, no voy a permitir, no se lo permitía a los europeos en el siglo XIX, ahora no se lo voy a permitir a ustedes en el siglo XXI. Entonces es esa doctrina Monroe ahora en dirección ya no hacia los europeos, sino hacia las potencias extracontinentales que están surgiendo en sí. Asia y obviamente pues hay un discurso muy fuerte de Trump que además Trump cree en la teoría del dominó, que si logra afectar a Venezuela, los países que dependen energéticamente de Venezuela y que no son afectos a los Estados Unidos, también van a tener dificultades. Claramente Cuba, que es un país Cuba. que depende, ya no tanto porque ahora México lo surte de petróleo, pero que de todas formas son más o menos 30.000 barriles los que recibe diariamente Cuba, provenientes de Venezuela, y Nicaragua, que también es un gobierno que le genera molestia al gobierno de los Estados Unidos, por lo menos formalmente, porque pues sabemos que Donald Trump no es propiamente un demócrata y que él no tiene ningún problema en pactar con figuras autoritarias y de hecho algunos de sus asesores que han entrado en disputa con él dicen que él siente una propensión, un respeto y una admiración por las figuras autoritarias y en algún momento, si no estoy mal, fue Bolton el que dijo que tenía algún tipo de respeto o admiración por el propio Nicolás Maduro. Entonces, habrá que ver cómo se articula los Estados Unidos, pero claramente, como lo señalas Andrés, ahí sí hay un interés claramente geopolítico de hacer retroceder a estas potencias que tienen intereses en Venezuela y que han llegado al Quizá fue puerta de entrada. y fue la puerta de entrada, en efecto. Entonces es un poco como cerrarles esa puerta y empezar a hacer control de daños, de cómo poder limitar. Ya de hecho Estados Unidos lo está haciendo. Por Sí. ejemplo, sabemos que en las obras de infraestructura en la cual están participando los chinos, Estados Unidos está presionando a la banca multilateral para que no financie esos proyectos. Entonces Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que reciben fondos norteamericanos, les dicen, hey, no, si esa obra la obra en chinos, esa obra no la vamos a seguir financiando y esa presión, hoy la banca multilateral está muy presionada por Estados Unidos
precisamente porque quiere limitar el acceso que tiene de los recursos que se dan para el desarrollo en los países de nuestra región. Sí, quería hablar contigo, digamos, de esto de la nueva doctrina Monroe, de esta doctrina Monroe 3.0, como mismo Trump dice, de la doctrina Donroe, digamos, con esas alas personalistas Sí, y autoritarias que también tiene Trump. Pero digamos, quisiera tocar este tema si nos queda un poquito de tiempo después, porque queremos hablar un poco más de presentar un poco más en la carne de Venezuela en el tiempo que nos queda. Básicamente acá lo que hay, y fue lo que estamos hablando, digamos, al principio de cómo se da la situación, pues los hechos, como tú bien lo mencionaste anteriormente, pues son particulares, es decir, el tema de cómo se da la intervención militar, cómo tienen ese camino abierto, cómo no hay una oposición seria por parte, digamos, de las fuerzas militares venezolanas, cómo los únicos realmente afectados terminan siendo los militares cubanos que lo custodiaban, pero ya, o sea, eso pasa, sucede, y lo discutía hoy con alguien, decíamos, pero como si no hubiera pasado nada al día siguiente. Es decir, hablo, digamos, de las instancias políticas venezolanas, es decir, Delcy Rodríguez, sí, pues el rechazo normal, como, pues como tiene que ser, digamos, o sea, como son parte del gobierno que les traigan o que saquen a su presidente, pues de notar un rechazo, pero incluso a mí me pareció hasta parsimonioso el de todos, y luego como muy rápido la posesión, sonrisas van, sonrisas vienen, y siento que no ha pasado, no hay una modificación muy sustancial, más allá en el ámbito de las comunicaciones. Entonces a mí me queda esto, es una acción unilateral, que fue unilateral, planeada, con tiempo se sabe cómo fue el tema de la preparación en Puerto Rico, hay información de cómo se dio la preparación y la inteligencia para llevar el golpe, pero pues más parece como una entrega negociada, ya sea incluido Nicolás Maduro o por parte de este sector político, incluso pues ahí acá tú sabes un poco más, pues hay una división entre lo que es Delcy y lo que es Padrino y Diosdado, hay divisiones, o sea, son ejes políticos diferentes, pero parece que hoy están juntos en este proceso de la transición. Entonces, eh, ¿cuál es tu análisis? Es decir, acá hubo una negociación, porque se habla de la negociación incluso desde abril del 2025. Hubo indicios, por ejemplo, cuando Erdogan le dice a Maduro en noviembre, que es acá en Turquía, acá yo lo hospedo. Se habla, por ejemplo, de una reunión que tuvo Maduro un par de días antes con unos enviados chinos que también le hicieron como la advertencia. Eh, ¿Cómo es tu análisis? Hubo un sector que lo entregó para poder quedarse con el poder. Maduro hace parte también de esta jugada. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo lo ves tú? yo Porque se empezaría especula mucho y por lo primero, y es que en efecto, Andrés, hoy hay una dictadura sin dictador. Es decir, eh, una persona que se despertó el viernes 2 de enero, hoy no encuentra mayores diferencias, salvo que no está Nicolás Maduro, por lo que ha sucedido en el país. El poder sigue en manos de los mismos, la dinámica y las formas en que funciona el país siguen siendo dentro de la estructura de la revolución bolivariana. Lo único es que Nicolás Maduro y Cilia Flores están en Estados Unidos, pero el resto todo sigue como si no hubiera pasado. En primera instancia, los ciudadanos venezolanos no pudieron celebrar la caída de Nicolás Maduro, como por ejemplo sí se celebró la salida de Marcos Pérez Jiménez cuando se va en la vaca sagrada, que era el avión presidencial, huyendo de Venezuela. La gente de inmediato sale a las calles a celebrarlo, y no era porque todo el aparato represor se hubiera subido en ese avión, porque no cabía. Se fue el dictador y de inmediato empezó toda una transformación de país. En Venezuela sacaron al dictador y el país siguió igual. Es más, el régimen logró contener cualquier dinámica de disturbio, la gente no salió a celebrar, la mayoría de los venezolanos estaban absolutamente atemorizados, resguardados en sus casas. De hecho, aún hoy siguen saliendo únicamente para comprar, abastecerse de bienes y servicios, cargar gasolina en el carro por si tienen que salir de Venezuela y ir por algunas medicinas, pero el ciudadano no logra recuperar su normalidad de vida ante lo que ha sucedido, porque no es que la caída de Maduro haya significado un cambio inmediato, no.
todo lo contrario, la dinámica del régimen es una dinámica que controla, y además las fechas de cese laboral también pesan mucho en este momento, porque toda la gente como que está en modo fiesta, y eso también tiene la gente muy, digámoslo así, fue fácilmente sometible en esta coyuntura. Sin lugar a duda, yo creo que sí debe haber algún nivel de traición. No se logra hacer una operación tan limpia. Los Estados Unidos, podemos decirlo hoy, es el ejército más fuerte del mundo, con mayor inteligencia, con mayor capacidad, pero la operación en Venezuela prácticamente es una operación absolutamente quirúrgica, y eso no se logra sin niveles de delación e inteligencia que hay en Venezuela. Entonces, eh, es muy llamativo porque paradójicamente la dictadura sigue, la revolución bolivariana sigue gobernando, la acción militar fue muy fuerte, pero incluso una cosa que no es menor, varios de los bombardeos dieron lugar al desabastecimiento, por ejemplo, de energía y de comunicaciones en algunas partes de Caracas. Y eso se manejó como cuando ocurre un incidente natural y toca ir a arreglar las redes para que rápidamente la gente esté conectada, pues los servicios que no son muy dados a resolver los problemas rápidamente se pusieron a la disposición y arreglaron los problemas de conectividad y de acceso a energía eléctrica, como si lo que hubiera pasado hubiera sido que un rayo dañó una subestación. O sea, es una cosa muy llamativa, porque uno dice, deberían estar dudando de su sombra, deberían estar haciendo, incluso mirando cómo pueden utilizar eso. No, fue como si una circunstancia muy llamativa, porque Venezuela en esas cosas puede llegar a sorprenderlo a uno mucho. La gente no protestó, el régimen continuó. Hoy Nicolás Maduro está en los Estados Unidos, y aunque el discurso de la revolución bolivariana en sus diferentes facciones, como tú lo señalas, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, eh, siguen actuando y siguen trabajando cohesionadamente. Habrá que ver cuánto aguantan, porque la gran habilidad que yo siempre le reconocía a Nicolás Maduro era que era un distribuidor de poder. Es decir, Nicolás Maduro sabía cómo mover y apretar las fichas en momentos clave determinantes para poder obtener un beneficio y mantenerse en la cabeza de la revolución bolivariana. Hubo gente muy poderosa dentro de la revolución bolivariana que Nicolás Maduro pudo deshacerse de ellos con mucha facilidad, que a otras personas les hubiera costado. Y pongo el último caso como ejemplo, que es el de Tarek El Aissami. Tarek El Aissami era el que manejaba toda la industria petrolera, era el que creó toda la ruta de estas embarcaciones fantasma que llevan el petróleo hasta el Océano Índico, lo cambian de barcos y lo venden a India como si fuera petróleo ruso. Toda esa estructura de entramado de corrupción la montó él, y se calcula que se robó mm, más de, creo que la última cifra que yo leí fueron como 15.000 millones de dólares. Una cosa que uno dice, esa cifra no me cae en la cabeza de lo que se han robado en Venezuela, pero es del tamaño. Él estuvo a cargo de la industria petrolera y tuvo un poder muy fuerte. Maduro pudo prescindir de él sin ningún problema. E incluso No, muchos correcto. dicen que la razón por la cual prescindieron de él es porque sintió que tenía tanto poder que podía quedarse con la presidencia, o empezar a asumir la dirección de la revolución bolivariana. Maduro se deshizo de él, e incluso al principio decía, no, yo creo en él, es un compañero de la revolución bolivariana. Después lo encerraron y sigue preso al día de hoy, y es uno de esos grandes ausentes, un hueco, una silla vacía en los consejos de ministros que no se ha podido llenar, y que dio lugar a la caída de todo el entramado de corrupción que manejaba el régimen, con la dinámica de petróleos y embarcaciones fantasma para llevar petróleo hacia otras latitudes. Esto me parece importante, digamos, a las personas que están escuchando, digamos, los invito a escuchar el primer episodio de la segunda del año pasado, porque en ese episodio podemos adentrarnos un poco en cómo fue finalmente como Maduro logra consolidar su poder allá por el 2018, luego de esto, pues, un poquito antes, luego de la disputa de estos años después de la muerte de Chávez, que es cuando consolida finalmente y logra agrupar eh, a todas las facciones de la revolución bolivariana. Entonces los invito para escuchar en esta parte que lo explicas ahí mucho más largo con todos los actores ahí incluidos. Pues si es negociado y hay un nivel de traición, pues la ascensión de Delcy Rodríguez y como todas las manifestaciones principalmente, que me han sorprendido como Estados Unidos aceptando, digamos, la interlocución, digamos, no la aceptan como como presidenta, ni mucho menos, pues tampoco lo iban a hacer,
pero sí o por lo menos yo lo veo así como interlocutora legítima entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto a veces me hace cuestionar una cosa, estamos hablando de que realmente la intervención militar de Estados Unidos termina buscando una reestructuración ideológica del chavismo, más no un cambio de las dinámicas de poder que se ejercen en Venezuela, Sin lugar o a por lo dudas, menos Andrés. De hecho, ¿Mm? una cosa que tú señalas, el trato que tiene Estados Unidos hacia Delcy Rodríguez es casi que legitimador de el papel que ella está jugando hoy como presidenta encargada. Recordemos que en Venezuela el artículo 233 de la Constitución dice que ante la ausencia absoluta del presidente, la vicepresidenta tiene la responsabilidad de llamar a elecciones en los siguientes 30 días. Todos sabemos que Nicolás Maduro está preso en una cárcel de los Estados Unidos. Creo que no está en duda la ausencia absoluta del presidente. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decretó que ante la situación que había ocurrido no hay una ausencia absoluta del presidente, sino una situación en la cual Delcy Rodríguez se va a hacer cargo de la presidencia en encargo. Entonces, ese encargo de presidencia le da los poderes para ser hoy la presidenta de Venezuela, la primera presidenta mujer de este país, que además es bastante machista, pero es la primera presidenta que llega en la historia de Venezuela, no por elección popular, sino por vacío de poder, así no lo reconozcan. Y particularmente lo que más llama la atención es como mientras se le da un reconocimiento, se habla de ella como el actor con el cual se va a negociar, incluso se argumenta que por practicidad, por pragmatismo, porque son los que dominan el aparato estatal, es con ellos con los que hay que negociar, se pasa por encima y se menosprecia la figura de María Corina Machado de una forma bastante penosa. Yo he sostenido en diferentes espacios que lo que está haciendo Donald Trump para mí es quizá uno de los peores errores y un daño terrible a la democracia en la región. María Corina Machado es un símbolo para los venezolanos. Es una persona que ganó una legitimidad después de unas elecciones primarias donde se quedó con el 93% del apoyo del pueblo venezolano que se representa en la oposición y que ya sabemos hoy que es la mayoría de los venezolanos. Y ese poder de representatividad y de símbolo no es una cuestión menor, menos en un país donde fue a partir de la democracia representativa, de elecciones populares, que se tumbó el sistema democrático. Recordemos que lo que hizo el chavismo fue utilizar los instrumentos y las herramientas de la democracia para establecer una dictadura. Y dentro de esa dinámica, el ciudadano venezolano tiene que recomponer su relación con la democracia y lo que ellos, en la figura en la que ellos creen es la representante de ellos es María Corina Machado. Si bien Edmundo González es el presidente electo, todos sabemos que es presidente electo porque no le permitieron participar a María Corina Machado. Pero el pueblo venezolano en su gran mayoría reconoce el liderazgo de María Corina Machado. Sale el presidente Donald Trump diciendo que no, que es una lideresa menor, que no tiene el respeto, oígase bien, el respeto de su pueblo. Entonces, esto es un daño en el largo plazo porque una de las cosas más difíciles que va a haber en la reconstrucción de la democracia en Venezuela es la relación del ciudadano con el Estado, la relación del ciudadano con el sistema político, con el sistema electoral, con la representatividad política y el convertir sus demandas en políticas públicas a través de partidos políticos y de actores políticos legítimos. Ese es el daño que está haciendo Donald Trump en este momento y a mí me parece muy grave porque mientras le da el reconocimiento fáctico a la dictadura y a la figura de Delcy Rodríguez, por el otro lado, denigra, menosprecia, menoscaba la figura de María Corina Machado y desconoce el respeto que ella tiene dentro de la sociedad venezolana. Por supuesto, no tiene la más mínima capacidad de gobernabilidad, en eso estamos de acuerdo. Si hoy pusiéramos a María Corina Machado en Miraflores, no tendría la capacidad ni siquiera para que le trajeran un tinto, pero eso no lo podemos disminuir en función de lo que representa ella para los venezolanos. Y ella tiene que ser un actor clave en la recuperación de Venezuela. Precisamente a eso voy porque ya no hablábamos, o sea, creo que hay una conclusión, digamos, hay una dictadura sin dictador, ¿sí? Continúa este proceso. Creo que Estados Unidos, como decía antes, está jugando a una desideologización de la dictadura, pero no a los cambios de dinámicas, es decir, quiere que suceda lo mismo que está sucediendo, pero en favor de ellos, básicamente, o por lo menos es lo que nos deja ver inicialmente. Y mencionas el tema de María Corina principalmente por el papel de la oposición. Es decir, eh,
hoy la oposición en esta etapa post-Maduro, pues tiene menos margen. Es decir, la misma María Corina ha dicho, igual que el mundo, pues que nunca estuvo involucrada en estos planes y estas negociaciones. Es decir, la oposición no ha participado de esta negociación muy probable que existía previo y que existe ahora en lo que se pueda llamar la transición por parte de Estados Unidos. Entonces, hoy en qué está la posición, porque finalmente no hay un margen de acción, o sea, no hay un margen ni público, ni interno, ni a nivel externo. Y hoy estamos, es como que el debate de la oposición, María Corina, es que Trump está bravo con ella porque no le dio el Nobel, pero pues eso eh, ese es el margen político que tiene, o sea, finalmente que la discusión es de un Nobel o no, porque finalmente la posición está, siempre hemos hablado de la posición venezolana, que es bastante particular, que últimamente estaba muy ya negociada con Maduro, pero entonces, ¿cómo ves este juego que tiene la oposición hoy? ¿Mm? Yo no subestimo el papel de la oposición venezolana porque yo considero que si bien la oposición venezolana no logró su objetivo en Venezuela, sí nos ha dado una lección democrática a todos los países de la región. La democracia no es solamente ir a un certamen electoral y meter un voto en la urna, es defender ese voto, es hacerle el seguimiento, es demostrar y acompañar todo un proceso electoral, es exigir rendición de cuentas y entender que la democracia no es solamente la elección de un presidente, sino el equilibrio entre poderes, la dinámica de control político. Es una de las lecciones más importantes que ha dado la oposición venezolana en sus diferentes gestas a lo largo de estos 27 años de revolución bolivariana. Yo siento que la oposición en este momento está haciendo un trabajo importante para buscar espacios de diálogo entre Donald Trump y María Corina Machado. No es poca cosa que María Corina Machado haya sido entrevistada por uno de los periodistas más apetecidos por Donald Trump en uno de los espacios más apetecidos de Donald Trump, que se supone del cual él gusta mucho y que le gusta seguir este espacio televisivo. María Corina fue entrevistada en este espacio televisivo y se le envió un mensaje. En mi opinión, no el mensaje más adecuado, porque es un mensaje casi que de genuflexión, de arrodillada, pero con Donald Trump, que es una figura tan compleja, es difícil encontrar un espacio de diálogo. Es importante que María Corina en el menor tiempo posible logre concertar una reunión con Donald Trump. Claro, ya tiene unas dificultades adicionales porque ya en este momento tiene muy poca capacidad de movilidad internacional. Recordemos que ya fue extraída de Venezuela en una operación para poder ir a recibir el premio Nobel, pero ella no tiene pasaporte, ella no puede comprar un tiquete aéreo y volar a los Estados Unidos. Si el gobierno norteamericano no le da un beneplácito para el ingreso, va a ser muy complejo su llegada a los Estados Unidos. Yo creo que tiene de aquí al debate, al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump para lo que va a ser su segundo año, que este primer año ya ha sido bastante Uy, complejo, no sabemos qué viene, pero en ese nos debate, puso a trabajar. sí, ¿no? Pues en ese discurso del Estado de la Unión, así como en algún momento logró el lobby venezolano meter a Guaidó y que se le hiciera una referencia, en ese contexto yo creo que María Corina Machado tiene que hacer presencia en Estados Unidos, tiene que buscar una cita con Trump, tiene que conversar directamente con él, porque Trump es una persona que toma decisiones muchas veces en función del temperamento y la química que desarrolla con su contraparte. Todos recordamos el choque que tuvo con Zelensky y la buena relación que tiene con Putin, lo cual es muy paradójico, pero mucho eso depende de la química del encuentro personal. Y María Corina necesita con urgencia tener ese encuentro personal y saberlo manejar, porque tampoco le puede terminar como Zelensky, igual, puede terminar O peor, siendo despreciada o peor. Entonces ahí tiene que jugar muy bien sus cartas para lograr un espacio en el cual hacerle entender al presidente de Estados Unidos que el tema venezolano es mucho más complejo. perfecto. Hablemos de lo más importante que muchas veces se queda de lo último, pero que es el foco y es los venezolanos, ¿sí? O sea, la población venezolana como tal. Ya hemos hablado de las implicaciones internacionales, de las políticas, de lo que se juega en esto, pero digamos, y tú ya me decías que no ha cambiado nada, digamos, no ha cambiado nada para los venezolanos y las venezolanas la salida de Maduro, pero digamos, mi pregunta es, ¿qué tan fraccionada está hoy la población venezolana? ¿A qué me refiero? Es decir, sabemos que mayoritariamente la población venezolana votó en contra de Maduro en las elecciones de 2024, que ha venido una dinámica creciente esto,
pero sin embargo todavía hay apoyos del régimen, de los ciudadanos. Eh, es una población, tú que conoces un poco más fraccionada o que se ha venido integrando cada vez más y qué tanto de esperanza tiene en la dinámica actual, es decir, cómo se está viviendo esta situación, porque sin duda los exiliados, o sea, las personas que están por fuera, pues han venido celebrando, tienen esperanza, pero adentro la dinámica no ha cambiado, no sé de cómo la está viviendo la población venezolana en este momento, en esta incertidumbre, porque finalmente estamos en una incertidumbre, yo creo que para ellos es una incertidumbre muy sentida, máxima, o sea, si se puede decir de esa forma. Andrés, yo siento que la población venezolana, si hubiese que definirla de cómo se siente asustada. Y esa es Ok, la palabra que utilizo, porque al interior de Venezuela el régimen está absolutamente desbordado, haciendo violación de derechos humanos de forma exacerbada. Los ciudadanos tienen miedo de salir de su casa, de llevar su celular en el bolsillo, de hacer cualquier pronunciamiento, incluso en redes sociales, de que algún familiar cometa el error de mandarle un mensaje y que precisamente en ese momento sea detenido por alguna de los retenes de los colectivos y que ese mensaje lo lleve, en el mejor de los casos, a una dinámica de extorsión donde le quiten el poco dinero que tiene o que lo lleve a una dinámica de tortura y de ataques por parte de las hordas de la revolución bolivariana. Y ese miedo no solamente está hoy en Venezuela, también está fuera de Venezuela. Tristemente, el régimen ha extendido sus dinámicas de persecución más allá de las fronteras. Nosotros, por ejemplo, en Colombia no somos la excepción. Ya el régimen atentó contra un defensor de derechos humanos y un analista político eh, en el norte de la ciudad, en el norte de Bogotá. No estamos hablando en un barrio popular, sino en una zona de Bogotá donde digamos que la seguridad debería estar un poco más garantizada o que ellos creían que estaban en una zona segura. Y tristemente, pues eso está pasando en todo el mundo. Y si tú hablas con amigos venezolanos que están en el exterior, muchas veces tienen temor de ellos de expresarse en Colombia porque el régimen también reprime a sus familias. Es decir, si un venezolano que hoy está en el exilio dice algo contra el régimen empieza a rastrear quiénes son los familiares de ellos y hay personas, padres de familia, tíos, sobrinos que han sido detenidos y le dicen o regresa a Venezuela y se somete a la revolución o su papá se va a podrir en una cárcel. Y esa dinámica, tristemente, es lo que pesa dentro de la dictadura venezolana. Por eso lo comentaba hace un rato, la dictadura venezolana está en un punto donde quiere pasar a ser totalitaria. Y tristemente estamos viendo cómo Estados Unidos prácticamente lo admite y lo permite. Entonces, ahí yo creo que sí hay una responsabilidad sobre todo de Marco Rubio. Porque Donald Trump no tiene ni idea de cómo funciona América Latina y de hecho es un líder que deja mucho que decir en cuanto a liderazgo. Pero Marco Rubio sí conoce el caso latinoamericano. Su base política en Estados Unidos fue durante mucho tiempo los cubanos exiliados, sí, pero también los venezolanos exiliados. Y en los comentarios que ha hecho en los últimos días frente a María Corina Machado, el desdén con el que ha tratado a la oposición venezolana no deja de ser preocupante y no deja de ser molesto más en este contexto que estamos viviendo. terminemos con el caso de Colombia, no en el sentido de, ya me manifestaste, digamos, el rechazo frente a las amenazas y que digamos, esto no puede permitirse, sino más sobre todo, digamos, el papel que juega Colombia en la situación, porque, digamos, acá hay un importante número de venezolanos, hay más de 2 millones, si no estoy mal, de venezolanos en Colombia, y juega un papel la frontera más grande, las dinámicas que sucedan en Venezuela terminan incidiendo directamente en Colombia. Y te tengo dos preguntas, digamos, en este tema. La primera es, ¿podemos esperar es que haya una política de retorno o al contrario esta incertidumbre y este miedo y ver que la intervención no era para garantizar la democracia, sino para cambiar o por lo menos mimetizar el régimen? Podemos esperar un nuevo éxodo, porque pues es una situación, es decir, vamos a encontrar un retorno, un nuevo éxodo, porque esto implica políticas para Colombia. Y lo Sí, lo, segundo, ¿cuál debería ser el papel de Colombia en esto? O sea, meterse y facilitar los procesos de negociación como ya lo ha intentado antes, o dejar
que esto suceda como vaya a suceder. ¿Cuál sería tu opinión? En mi opinión, Colombia siempre tendrá que jugar un papel en Venezuela por las implicaciones que tiene el caso venezolano sobre nosotros. Es decir, no tenemos posibilidad de salir bien librados si no tenemos una participación activa y si no ponemos también nuestros intereses sobre la mesa en una negociación en Venezuela, sobre todo porque como tenemos grupos transnacionales de criminales como el ELN que tienen una importante presencia e incluso una legitimidad popular en Venezuela, eso va a ser un problema para nosotros en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Eso no tiene, no, de ahí no tenemos escapatoria. En materia migratoria, estamos en el peor momento de capacidades migratorias en el país. La cooperación internacional está casi que desmantelada. Hemos perdido muchísimos recursos que antes teníamos y que con los cuales hoy ya no gozamos. Como sabemos, Estados Unidos no solamente minimizó el papel de USAID, prácticamente la desmanteló, sino que le quitó el financiamiento a muchas de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y entre ellas a ACNUR y a OIM. Entonces, hoy el presupuesto con el que cuentan estas organizaciones es muy mínimo y mínimo en Colombia también porque ha faltado orientación y la búsqueda de recursos. Es más, nosotros tuvimos un canciller que viajó y dijo que Colombia no necesitaba plata para atender migración. Ese canciller se llama el señor Álvaro Leiva, que pues hoy está en pelea con el presidente, pero en ese momento era el mejor amigo del presidente y esas decisiones que se tomaron en ese momento hace que hoy no tengamos los recursos para poder hacer atención migratoria. A eso hay que sumar que ya tenemos una emergencia humanitaria en la zona de frontera. 87.000 personas han sido desplazadas del Catatumbo por los enfrentamientos entre el Frente 33 de la disidencia de las FARC y el ELN. Ese problema que estuvo durante todo el año lamentablemente no fue atendido por el gobierno. Es más, el puesto de mando unificado que hizo el gobierno ante la crisis en Venezuela me parece un poco llamativo porque en ese momento sí se movieron, pero teníamos una crisis durante todo el año permanente que se había agudizado en las últimas semanas de diciembre y el gobierno absolutamente desentendido. Incluso el gobierno departamental que venía publicando las cifras de desplazamiento dejó de publicarlas desde octubre o por lo menos de compartirlas en redes sociales desde octubre y ya esa no es una información pública porque ya no les gusta decir que después de un año la gente sigue saliendo en medio de esa confrontación. Y un elemento que no es menor es que el tema migratorio en Colombia no hay un alto responsable, no hay una persona en este país responsable del tema migratorio. Hay una dirección en un viceministerio y un ministerio que va a desaparecer en manejo del tema migratorio. El Ministerio de la Igualdad no tiene solución de continuidad. El presidente no ha hecho lo necesario para que ese ministerio sobreviva y ahí es donde metieron el tema migratorio después de haberlo bajado desde presidencia, lo bajaron a una dirección. La directora de Migración Colombia no tiene ni la capacidad, no tiene ni las posibilidades de manejar el tema. Migración Colombia es una institución de control y registro migratorio, pero no de atención humanitaria, no de gestión humanitaria con gobiernos locales, nacionales y departamentales. Una institución con unas limitaciones muy fuertes que necesita una fuerte inversión de recursos para tener la planta que requiere, porque los temas migratorios se transformaron en los últimos años y Migración Colombia sigue operando con un personal muy pequeño todavía. Dentro de eso, pues cualquier dinámica, por ejemplo, si en Venezuela la situación se sale de control y entra dentro de una espiral bélica, no tenemos capacidad para recibir población venezolana, no tenemos política, no tenemos plan de respuesta. El plan de respuesta que presentó la directora de Migración Colombia en la Cancillería cuando fue cuestionada por un periodista demuestra que no tienen ni idea de lo que significa manejar una crisis migratoria, que no han revisado ni siquiera la historia de Colombia cuando nos tocó manejar la crisis del 2015, que eran apenas 32.000 personas. El flujo migratorio en la zona de frontera diariamente es de 60.000 personas hoy en día. La crisis en 2015 eran de 32.000, entonces hoy el flujo normal es mucho más grande que la crisis que teníamos en aquel entonces. Entonces ahí creo que tenemos unas dificultades estructurales muy fuertes que van a hacer que sea muy difícil para el Estado colombiano si la situación se sale de control. Uno esperaría que en este momento el gobierno hubiese creado una comisión para desarrollar planes de contingencia ante una situación en Venezuela, que cree escenarios de qué cosas pueden pasar en Venezuela, que cree planes de acción, que determine quiénes son los actores que entran a actuar en qué, en cuándo y bajo qué funciones. La unidad de gestión de riesgo, pues basta decir que está en la peor crisis de corrupción de su historia, pues hay un montón de temas que están sobre la mesa y que tristemente también quedan un poco opacados por la misma crisis política y de polarización que tiene el Estado colombiano. Bueno, Ronald, pues
Ya se nos acaba el tiempo. Creo que uno puede seguir hablando porque creo que el tema, primero, no se ha acabado. Va a quedar muchas cosas para seguir mirando cómo evoluciona el tema. Nos quedaron de tocar muchos otros temas. Pero yo creo que las personas que nos escuchan se pueden llevar un panorama mucho más claro de lo que podemos escuchar en medios de comunicación, de las razones, del tema de política internacional, del tema del derecho internacional, de lo que significó para, o lo que significa hoy para Venezuela la salida de Maduro, y sobre todo lo que está transitando al interior de Venezuela. Finalmente, eh, yo creo que la alegría inicial pues se está opacando un poco con las consecuencias de que no estamos, de que no estamos hablando de un giro democrático, sino de un proceso que busca es desideologizar o atraer hacia ese sustento de poder, canalizarlo hacia Estados Unidos y hacia sus intereses. O por lo menos eso es lo que estamos viendo y pues falta ver cómo se viene el proceso de Venezuela. Cuando tengamos más información y podamos trabajar nuevamente, pues te invitaré nuevamente para que podamos charlar porque creo que esto va a ser, o por lo menos ya lo digo acá de mi opinión personal, o sea, el hecho de lo que sucedió en la intervención militar en Venezuela va a tener unas repercusiones a nivel regional bastante fuertes, especialmente en un año en el que dos de los principales países de la región vamos a elecciones, hablo de Colombia y de Brasil, eh, y a nivel internacional, en un momento de bastante hostilidad, pues aquí abre la puerta, la ruptura, digamos, de estas reglas internacionales, pues abre la puerta para que otras grandes potencias tengan el beneplácito de hacer otro tipo de incursiones parecidas en sus respectivas áreas de influencia. Entonces, esto tiene unas implicaciones y creo que las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela las vamos a ver durante mucho tiempo, no solamente a nivel internacional, sino sobre todo también en Venezuela conforme avance la política. Ronald, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés, muchas gracias por la invitación y como siempre, lo que necesites y te podamos apoyar con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por volver al Día Mundial. Pronto tendremos un segundo episodio, volveremos a estar activos en el podcast y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias.